¿Qué tal? En este video vamos a hablar del teorema de Stokes. El teorema de Stokes es un teorema muy importante del cálculo integral que nos va a permitir relacionar la circulación de un campo con el flujo de su rotor a través de una superficie. Esto lo podemos entender como una versión tridimensional del teorema de Green, ¿sí? Y para empezar a hablar del teorema de Stokes estamos obligados a hablar de lo que se llama el rotor de un campo, ¿sí? El rotor de un campo de R3 en R3 es otro campo eh, que de alguna manera mide de qué manera el campo F hace rotar las cosas, ¿sí? Para eso vamos a hablar de lo que llamamos el operador Nabla. El operador Nabla es lo que llamamos un operador diferencial que actúa sobre campos de R3 en R3, ¿sí? ¿De qué manera actúa? Bueno, estos símbolos que están acá, los símbolos de diferenciación, de derivadas parciales, se hacen actuar sobre funciones. Por ejemplo, muchas veces los vamos a abreviar de X, actúan sobre campos escalares. Por ejemplo, la acción de este símbolo sobre un campo f chiquita es simplemente aplicar derivada respecto de x, ¿ok? Esa es la forma en la que vamos a entender estas cosas de acá, ¿sí? ¿Y de qué manera va a actuar este operador Nabla sobre un campo? Bueno, de la forma más o menos razonable que uno espera. Vamos a definir el rotor de un campo f, ¿sí? Como, entre comillas, el producto vectorial entre el operador Nabla y el campo f. Donde, ¿qué significa hacer el producto vectorial? Bueno, significa tomar la misma operación que haríamos con el producto vectorial, pero en vez de multiplicación tenemos que usar la acción, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto? La primera componente sería nabla i actuando en R menos nabla z actuando en Q. O sea que la primera componente nos va a quedar R'I menos Q'Z, ¿sí? Y ahí hicimos la primera parte, la primera componente del rotor. ¿Qué pasa cuando miramos las demás? Bueno, para la segunda componente hacemos actuar nabla X en R y le restamos nabla Z en P. Y a eso le cambiamos de signo. O sea que esto es P'Z menos R'X. Y por último, lo que tenemos acá va a ser la acción de nabla X en Q menos la acción de nabla Y en P. O sea que esto es Q'X menos T'I. ¿Sí? Y este es el cálculo del rotor para un campo genérico PQR, donde, bueno, vamos a pedir que PQ y R sean derivables respecto de todas sus variables de forma continua, ¿sí? ¿Ok? Entonces el cálculo del rotor es como una cuenta con el producto vectorial y el operador Nabla, ¿sí? Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Cómo se calcula el campo de el rotor de este campo? Solución. ¿Sí? El rotor de F no es otra cosa que nabla vectorial F, y esto es IJK, nabla X, nabla Y, nabla Z, y acá ponemos el campo XY y Z, X cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a quedar? Nabla Y actuando en X cuadrado menos nabla Z actuando en YZ. Este X cuadrado derivado respecto de Y a 0 menos la derivada respecto de Z de YZ que nos da menos Y. Después tenemos 2x menos 0, cambiado de signo, menos 2x. Y por último tenemos 0 menos x. ¿Sí? Y ese es el rotor de F. Hicimos exactamente esta cuentita de acá. ¿Sí? Entonces el cómputo del rotor es un cómputo bastante simbólico y muy directo, porque se asemeja por completo al cálculo del producto vectorial, ¿sí? Vamos a dar algunas definiciones. Un campo se dice irrotacional cuando tiene rotor cero.
obviamente hay muchos campos que son irrotacionales y muchos que no son irrotacionales. Por ejemplo, los campos constantes, como las derivadas son cero, bueno, los campos constantes obviamente son irrotacionales. Y fíjense que si f es el gradiente de un campo escalar, ¿no?, el cual el caso I sería un ejemplo, los gradientes de los campos escalares son campos de gradientes, también son irrotacionales. ¿Por qué? Porque cuando uno plantea el cálculo del rotor, para este caso, ¿qué es lo que sucede? Cuando empezamos a calcular las componentes, fíjate, vas a tener, por una parte, la derivada respecto de I de φ' menos la derivada respecto de Z de φ'. O sea que lo que vas a tener acá es φ'' ZI menos φ'' y Z. Cuando lo haces con el otro, acá vas a tener φ'' xz menos φ'' zx, y por último vas a tener φ'' y x menos φ'' xy. ¿No? Si nosotros pedimos que φ sea de tipo C2, entonces el teorema de Schwartz ¿qué es lo que nos dice? Que las derivadas mixtas coinciden. Entonces estas restas son siempre cero. O sea que si yo tengo un campo que es el gradiente de una función C2, automáticamente es irrotacional. Muchas veces esta fórmula se piensa así, ¿no? Como el rotor de un gradiente siempre me da 0, 0, 0. Y esto es importante, luego lo vamos a usar. ¿Sí? Esta es una fórmula diferencial. Entonces, ahora que ya calculamos algunos rotores, vamos a enunciar cuál es el teorema de Stokes. ¿Sí? El teorema de Stokes funciona de una manera muy similar al teorema de Green. Lo que nos dice el teorema de Stokes es lo siguiente. Dice, mirá, si vos querés calcular la circulación de un campo F a lo largo de una curva, suave, cerrada, suave, trozo, cerrada y simple, lo que puedes hacer es calcular la integral doble extendida a una superficie que tenga a esto como frontera del flujo del rotor. ¿Sí? Esto me calcula la componente normal del rotor. A este campo le hago la integral de superficie. Entonces, en definitiva, la circulación de un campo a lo largo de una frontera es lo mismo que el flujo normal del rotor. ¿Sí? Entonces, por una parte tengo una integral de circulación, ¿sí? Es una integral de línea. Y el teorema de Stokes me dice que lo puedo calcular como una integral de flujo, ¿sí? El flujo del rotor. Entonces, hagamos algunos ejemplos para ver de qué la va. Y vamos a ver que son todas cuentas que ya hicimos antes, lo que pasa que ahora las estamos uniendo, ¿sí? Van a ver que la dinámica de este tipo de problemas es muy similar a la dinámica del teorema de Green, ¿sí? Ejemplo. Halle la circulación de F a lo largo de la intersección del plano z igual a 2 con el cono z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado en sentido positivo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué tipo de problema tenemos. ¿Sí? Tenemos un plano, que es el plano z igual a 2, y lo que tenemos es un cono, ¿sí? Este cono ¿sí? Tengo el plano z igual a 2 acá, tengo el cono z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, y tengo la intersección de estas dos cosas que va a ser exactamente eso de ahí, ¿no? La intersección, la curva, intersección, ¿cómo la podemos calcular? Bueno, son los zetas en las que, son los puntos en los que z vale 2, o sea que esto tiene que ser la raíz de x cuadrado más y cuadrado,
Por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado tiene que valer 4. Entonces la intersección es exactamente la colección de puntos que cumplen con esto. Y esta intersección no es otra cosa, ¿sí? No es otra cosa que una circunferencia de radio 2 en el plano z igual a 2. ¿Sí? Centro 0, 0. Entonces, lo que nosotros queremos es calcular esta circulación para el campo. ¿Sí? Entonces, buscamos, nos piden, ¿sí?, la integral que calcula la circulación de F a lo largo de C. ¿Sí? Esta curva la llamamos C. Ahora, para aplicar el teorema de Stokes, lo que tenemos que hacer es identificar a C como el borde de una superficie. Para aplicar Stokes, vamos a identificar C con la frontera de una superficie en R3. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo tengo esta circunferencia de radio 2, yo la puedo pensar como que, en rigor de verdad, es el borde de ese cono. ¿Sí? O sea que tengo la versión en la que esto es el borde del cono y esto es el cono. ¿Sí? Esto es C. Ahora, esta es una manera de pensar, como que es el borde de la vasija. Pero también podría pensar, si yo quisiera, que tengo la circunferencia, que es C, y podría pensar que es el borde de este círculo. ¿Ok? O también podría pensar que yo tengo, bueno, la circunferencia C y que es el borde de un hemisferio. Es decir, las curvas suaves, cerradas y simples pueden ser borde de un montón de superficies distintas. ¿Qué superficie elegimos para aplicar el teorema de Stokes? Bueno, la que nos resulte más sencilla. Elegimos entender C como frontera de la superficie más conveniente. En cualquier caso, elijan la que elijan, si llevan los cómputos hasta el final, les debería dar lo mismo. Nosotros vamos a elegir el cono. ¿Sí? Entonces, la circulación en sentido positivo de F a lo largo del borde de ese cono tiene que ser lo mismo que el flujo del rotor de F. ¿Sí? Esto es el flujo del rotor. Esta es una integral de flujo. Flujo a través de sigma. Entonces, ¿cómo tenemos que elegir esta cuestión de acá? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña gráfica, ¿sí? Y me piden que lo calculemos de este modo. ¿Sí? Entonces, la normal tiene que ser una normal que vaya hacia arriba si pensamos en esa superficie, o lo que es lo mismo,
la normal sobre el cono tiene que ser una normal entrante en el cono. ¿Sí? Donde la normal sobre el cono es entrante, o lo que es lo mismo, la componente z de esa normal tiene que ser positiva. ¿Sí? Esto lo que me está diciendo es que la componente z de la normal es positiva. ¿Sí? Entonces la superficie sobre la cual vamos a calcular ese flujo es una superficie que es un cono. Entonces, lo que tenemos que ver es cuánto del rotor entra en esa superficie. Entonces vamos a ver de qué manera se hacen estas cuentas. Esto es bastante mecánico. Una vez que tenemos el campo F, ¿sí? En todo caso, bueno, no es en el campo F, vamos a poner un campo más o menos razonable para que las cuentas no nos queden feas, ¿sí? Pero creo que un campo, a ver qué campo vamos a poner. Y vamos a tomar F a este campo, ¿sí? Sea F el campo x cuadrado menos y, 4z y x cuadrado. Una vez que tenemos el campo, calculamos el rotor de ese campo F, y j acá, nabla x, nabla y, nabla z, x cuadrado menos y, 4z, x cuadrado. Es fácil ver que este rotor me va a dar menos 4, pues me va a dar menos 2x, y por último va a dar 1. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenemos el rotor. ¿Cómo calculamos la integral extendida a sigma del rotor de F, producto escalar no normal, diferencial de sigma? Bueno, lo que vamos a pensar es que estamos calculando una integral de superficie para exactamente este campo escalar. Entonces, podemos calcularla de varias maneras. Una de las formas de hacerlo es pensar que sigma es una superficie parametrizada. Pensando en sigma parametrizada, ¿sí? Una parametrización de sigma podría llegar a ser, bueno, la parametrización de un cono. R tita, acá tendrías R coseno tita, te da la X, R seno tita, te da la Y, y lo que vos sabés es que la coordenada Z se obtenía así, o sea que esto termina siendo R. Por lo tanto, una normal con la parametrización es fácil de hallar. Prima R, coseno, seno y 1, phi prima tita, menos R seno tita, R coseno tita y 0. Entonces el producto vectorial de estos dos nos da la normal, o un múltiplo de la normal, ¿sí? En todo caso, cuando calculan menos R coseno tita, después menos R seno tita, y por último nos da R. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el flujo del rotor. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, es la integral extendida a la superficie del rotor de F, producto escalar, la normal, diferencial de superficie. ¿Cómo se calculaba esto? Bueno, acá la parametrización sale de este cuadrado. ¿Sí? Sale de este cuadrado.
¿Ok? A ver de qué cuadrado sale, porque... Sí, sale de... A ver, ¿qué cuenta hice acá? Sí, está bien, está perfecto. La parametrización tiene este dominio que lo vamos a llamar R. ¿Sí? Entonces, la integral de superficie es la integral extendida a R de ¿quién? De este campo evaluado sobre la parametrización por el diferencial de superficie. Entonces, fíjense que el rotor de F era menos 4, menos 2x y 1. Cuando ustedes lo evalúan en la parametrización, acá lo que obtienen es menos 4, menos 2, R coseno, 1. Entonces, ¿qué es lo que va acá? Menos 4, menos 2, R coseno tita, 1. Y acá tenemos φ'(r) vectorial φ' tita sobre la norma, porque tenemos que tomar el producto escalar contra la normal unitaria. Y cuando tenemos que reemplazar el diferencial de superficie, ¿qué es lo que sucede? Nos aparece la norma de φ'(r) vectorial φ' tita por dr de tita. Entonces pasa lo que todos queremos que pase. Este se simplifica con este y lo único que nos sobrevive es este producto escalar. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a utilizar el producto escalar que ya calculamos, el producto vectorial, y le tomamos producto escalar contra el campo. Entonces acá lo que nos queda es la integral extendida a R de menos 4, menos 2R coseno tita, 1 contra R coseno tita, menos R coseno tita, menos R seno tita, y al final nos queda R. De R. ¿Sí? Y esta cuenta es simplemente ahora una integral doble de las comunes. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto termina siendo la integral extendida a R de 4R coseno tita más 2R cuadrado seno coseno más R. ¿Sí? Entonces, ahora simplemente un tema de cálculo, ¿sí? De ver cómo nos sale esta cuenta. A ver cómo nos queda, porque quizás podemos hacer alguna simplificación y ver cuánto da. Por acá vamos a tener 4R coseno tita más, acá usamos que 2 seno coseno es el seno del doble, y por último la integral también extendida a R de R de R de tita. ¿Sí? Entonces todas estas integrales son sencillas de hacer. ¿Sí? De hecho, como son productos de una función de R por una función de tita, lo podemos pensar como producto de integrales. Esto, ¿no? Por ejemplo, si integras primero respecto de R, esto te queda 2 coseno tita R cuadrado entre 0 y 2. Diferencial tita, tita está entre 0 y 2pi. ¿Sí? Y acá, ¿qué vas a tener? Si integras primero respecto de R, de vuelta, ¿sí? Vas a tener R cubo sobre 3 por el seno de 2 tita entre 0 y 2, diferencial de tita, y por último, integrando respecto de R,
te van a quedar estas tres integrales para hacer. Y estas son cuentas simplemente. Cuando vos hagas, por ejemplo, regla de Barrow acá, ¿sí? Respecto de la R vas a tener 8 coseno tita, que lo vas a tener que integrar entre 0 y 2pi. Después, ¿qué vas a tener acá? Después vas a tener 8 tercios de seno de 2 tita entre 0 y 2pi. Y después vas a tener simplemente 2pi por 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué queda acá? La primera integral, la integral entre 0 y 2pi. R es 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, o sea que esto es 8 veces coseno de tita. Acá vamos a tener 8 tercios, la integral entre 0 y 2pi, el seno de 2 tita, de tita, y por último, la integral entre 0 y 2pi, 2 exponencial tita. Entonces, esta cuenta ahora ya es más sencilla. 8 por la regla de Barrow acá. ¿Sí? Esta parte va a dar 0 porque seno de 0 y seno de 2pi dan 0, o sea que esa parte muere. Acá una primitiva del seno de 2 tita menos coseno, perdón, acá pues un menos que no va. Menos coseno de 2 tita sobre 2 entre 0 y 2pi. Y acá tenés simplemente 2 por 2pi. Esta parte habíamos dicho que valía 0. Y simplemente tenemos 8 tercios de esto evaluado en 2pi. O sea que tenemos coseno de 4pi, que es 1, o sea, menos un medio. Y hay que restarle menos un medio. ¿Ok? Y acá tenés 4pi. Y esto claramente vuelve a ser 0. ¿Sí? O sea que toda la cuenta esta nos da 4pi. Entonces, calculamos esta integral doble, que es una integral de flujo. ¿Sí? Por lo tanto, la circulación en sentido de normal hacia arriba, ¿sí? De F a lo largo de la curva C, no es otra cosa que 4pi. ¿Sí? Lo calculamos como el flujo del rotor a través de la superficie lateral, que era la superficie del cono. ¿Sí? O sea que acá es que vamos a tener que volver a usar todo lo que nosotros sabemos sobre integrales de flujo, integrales de superficie, integrales dobles. Acá es muy importante el tema de la orientación, ¿sí? Porque a todo esto nosotros para calcular flujos recuerden que usamos solamente superficies orientadas, ¿sí? Esta debe apuntar en la dirección correcta. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Si yo quiero sentido con componente z positiva, este es mayor que 0, por lo tanto apunta hacia arriba. ¿Sí? Y es lo que tenemos que hacer. Acá simplemente distributiva, corregir los signos que hagan falta, hacer la cuenta y ver que da todo bien. ¿Sí? Bueno, esta es una aplicación del teorema de Stokes. Vamos a tener otro video donde vamos a hacer más problemas de Stokes, donde los problemas que aparecen son similares a los de Gauss, a los de, perdón, Green, donde muchas veces vamos a tener pedazos de circulaciones y vamos a tratar de completar y usar la integral del flujo del rotor. ¿Sí? Toda esta gimnasia uno tiene que un poco ganarla y no tener miedo de calcular integrales de flujo parametrizando. Obviamente que esto también se puede calcular de otro modo, ¿no? Porque muchas veces las superficies vienen dadas de manera cartesiana. Bueno, hay que volver a practicar integrales de superficie para superficies cartesianas. ¿Ok? Bueno, espero que les haya servido y que puedan encarar los problemas de la tira de ejercicios.
¿sí? Nos vemos en el próximo video.